Respiren un poquito, porque de verdad que la densidad de los temas que estamos abordando no necesariamente siempre es aprehensible de una. Y en ese sentido, a mí me parece, primero que nada, saludo esta iniciativa. Tengo algunas observaciones, porque así la picamos un poquito, que está bueno. Y por otro lado, quiero decir que en los textos que aquí están seleccionados hay mucha teoría, hay mucha filosofía, hablamos poco de filosofía, ¿ah? Y al mismo tiempo hay mucha vida real que está vinculada con la filosofía y con la teoría. Por eso esa trilogía es sustantiva en cada uno de los documentos que aquí están planteados. Yo los invito, porque para mí fue fantástico volver a leer, y lo dijo Marisa en el inicio, volver a releer textos, algunos que hacía mucho tiempo que había leído. Confieso que había uno solo que no había leído, que es el que publicó la Fundación en el 2018, que es de una densidad que hay que leerlo, volverlo a leer, darle vuelta, y que ayuda a mover la dialéctica en nuestras cabezas. Porque de eso también se trata. Hay mucho pensamiento dialéctico permanentemente en los textos que se eligen sobre Lenin, sobre Marx, sobre Engels, sobre Gramsci. El propio Arismendi va y viene en forma permanente. Además de todo eso, los invito a leerlo en forma unitaria primero. Después lo pueden leer de corrido. Pero primero de a uno y con un especial énfasis en la fecha en que cada uno fue escrito. No da puntada sin nudo Arismendi. Y Arismendi es para ser leído, más que para ser escuchado, en mi opinión. Entonces, esa fecha en la que está escrito, siempre el texto teórico tiene algo que ver con nuestra realidad y lo hace a propósito. Aquí hay un texto de 1972 sobre Dimitrov, ¿verdad?, que en realidad está hablando de nosotros, está hablando de la táctica, de la estrategia, está hablando de por qué el proceso de acumulación de fuerzas, de por qué no vinculado con el tema de las provocaciones. Fíjense que está escrito en junio, creo que del 72, y veníamos de abril del 72, ¿no? Entonces, cada una de las fechas, como muy bien lo decía Marisa, o sea, los artículos del 83 sobre 82 y 83 sobre Gramsci están vinculados directamente con un debate que era internacional. Seguramente aquí adentro, ¿verdad?, en el 83 eso era menos importante, pero afuera, ¿verdad?, el tema del eurocomunismo en el ámbito del movimiento comunista internacional era algo que se discutía todo el tiempo. Y por lo tanto, es decir, esa búsqueda, ¿verdad?, de cómo algunos querían hacerle decir a Gramsci lo que Gramsci no decía, lleva a textos, como decía hoy, de mucha densidad de Arismendi. Entonces yo decía que hay que prestar atención a cada fecha, en función de los debates del momento, en función de situaciones concretas, y todas que tienen a su vez largo aliento. Este tema de la táctica y la estrategia está presente siempre en el decir de Arismendi, a raíz de los análisis que hace de los textos de los clásicos. Y entonces es una invitación también a leer a los clásicos, que nos cuesta bastante hacerlo, no solamente porque nos cuesta encontrarlos, porque hoy, es decir, hay algunas cosas que parece que es difícil y es más fácil acceder a ellas exactamente de lo que pensamos. De verdad que
la lectura, además, es eso. A mí me pasó, me llevó mucho tiempo leerlo. Menos mal que León me avisó con suficiente anticipación. Porque el problema es que cuando agarrás uno de los textos, vas a buscar a Engels. Porque yo les quiero decir que aquí se habla de Marx, de Lenin, de Gramsci, de Dimitrov, pero se habla mucho de Engels, muchísimo de Engels. ¿Ah? Entre otras cosas, porque tanto Marx como Engels además trabajaron mucho juntos, cosa que Arismendi lo plantea aquí con mucha claridad, es decir, esa contraposición, esa falsa contraposición entre uno y otro, ¿verdad?, que es muy rico, y además habla mucho de Hegel, porque ambos amaban a Hegel. Lo digo así nomás, para que algún día se entretengan en leer la fenomenología del espíritu. Entonces, es una invitación a leer una vez más a los clásicos, nunca los manuales, se los pido por favor, nunca agarren los manuales. A mí me enseñaron eso, que no se debían leer los manuales. La insistencia en estos textos, en todos ellos, en la creatividad de nuestra teoría, en el desarrollo del espíritu crítico, y está dicho de todas las maneras posibles. Es decir, en forma permanente, aquí no hay recetas, la lucha contra el dogmatismo es una constante en cada uno de los textos. Hay una insistencia de Arismendi en citar en los clásicos la lucha contra el dogmatismo, contra el formulismo, no dice, no, acá no hay fórmulas, acá no hay recetas, lo dice más de una vez. Y además, el rol de la política, me parece que en estos textos, no solamente porque está dicho a texto expreso, pero verdad, por eso yo decía hoy, hay mucho de filosofía, hay mucho de teoría, hay mucho de la vida real, que es la política, que es la acción transformadora, que es lo que permanentemente también aquí está planteado. No porque aquí solamente esté la tesis 11 de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, ¿verdad?, donde dice que los filósofos han insistido en interpretar el mundo, pero que lo que se trata es de transformarlo, sino que lo dice de muchas otras maneras a lo largo de todo esto. Entonces uno va y vuelve recogiendo cosas que en algún momento de su vida las vio. Yo le decía a Marisa recién, porque además yo les recomiendo algo que me enseñó mi mamá: a los libros hay que escribirlos, hay que escribirlos. Después, si querés, los borrás, los escribís con lápiz, ¿no? Pero a los libros hay que escribirlos, hay que subrayar cuáles son las cosas que más te impactaron para después poder hacer tu síntesis de lo que allí está planteado. Y entonces yo le decía a Marisa recién, que ella hablaba de que había tenido la oportunidad de ver los materiales escritos y rayados y subrayados, los libros de Arismendi, y yo le decía que yo leía Gramsci gracias a Julio Rodríguez, porque hubo un momento en todos los debates que tuvimos en el 92 que había mucha gente que cuestionaba que se hablara de la sociedad civil. La miro a mi amiga Ana Vidal. Y no porque ella criticara eso. ¿Por qué hablamos de la sociedad civil? ¿Y por qué tanto con la sociedad civil? Entonces Julio Rodríguez vino y me dio los materiales de Gramsci y me dijo: lee ahí qué es la sociedad civil. Y el libro ese de Gramsci está todo subrayado, escrito, y no con lápiz como yo, con tinta, ¿tá? Y todo escrito al final, sus apreciaciones sobre todo el tema del diario de la cárcel. Entonces, es así, y uno discute con uno mismo cuando hace eso. Y eso que decía hoy Marisa, lees y después cuando relees hay otra parte que es la que te parece más importante que aquella pusiste en aquel momento. Entonces el rol de la política en este material, además en estos materiales, está directamente vinculado con el rol de la construcción del partido de la clase obrera. El tema del partido está planteado en cada uno de estos textos de diferente manera, pero siempre en forma explícita. No es un enunciado.
Esto tiene que ver con algo que acá se dijo de si los... tú, Marisa, hablabas, ¿no? De los chalecos amarillos o el movimiento estudiantil en Chile. El problema es que el movimiento estudiantil en Chile cantaba "El pueblo unido avanza sin partido". Ese es el punto. Entonces, el tema de la presencia y el rol de la construcción del partido se transforma en un tema central en varios de los textos aquí planteados. Y dice algo más, como fuerza política real, y lo subraya. Por otro lado, está planteado algunos temas que aquí ya se mencionaron: la construcción del bloque histórico, las alianzas de la clase obrera, el rol de los intelectuales, el rol de la cultura. Y entonces, cuando terminé de leerlo todo, volví a la introducción y quería hacerle un aporte breve a la introducción, aunque Marisa de alguna manera se adelantó y dijo que cada uno de estos textos va a tener talleres, que me parece una idea fantástica, porque es necesario poder desmenuzarlos, darlos vueltas. Pero en la introducción dice: hoy, cuando de diferentes lugares se le exige a la izquierda realizar autocríticas de tiempos pasados, o se le acusa de no haberla realizado, más que nunca se convierte en imperiosa la lectura de estos textos, porque se menciona, es decir, que Arismendi de alguna manera, es decir, plantea críticas a la construcción del socialismo, al socialismo real, en función de la derrota del socialismo real en el este europeo, como la llamamos largamente. Y en realidad yo creo que nosotros todavía nos falta analizar más este tema. Creo que a la luz, porque hay temas que para analizarlos hay que poder tomar más distancia. Y creo que hoy estamos en condiciones. Acá Arismendi nos invita en uno de los textos a pensar que hay que analizar a Stalin. Lo dice acá en uno de los textos. Y dice claramente, no para reivindicarlo, ¿no? Entonces, digo esto porque vale la pena que nosotros en esos talleres estos temas de alguna manera estén planteados. Yo les voy a decir una cosa: yo a veces veo muchas cosas que suceden, que nos sucedieron mientras fuimos gobierno, que nos suceden a nivel partidario, y tengo una amiga con la que siempre decimos: así comenzó la derrota. Hay cosas que a veces las reproducimos. Entonces, no hay vacuna para eso. Por lo tanto, poner esos temas sobre la mesa me parece que es muy sano y que tiene que ver con todo lo que aquí en el texto está planteado. Yo no les voy a hacer una lectura comentada, pero sí quiero señalar algunas cosas que me parecen muy importantes de estos textos, y no voy a repetir la que... Bueno, acá justo mi subrayo, ¿no? Especialmente incurrimos en errores dogmáticos y sectarios, ¿no? Es decir, ahí eso es permanente. Pero en realidad, aquí yo quería señalar otro aspecto que tiene que ver con el determinismo económico. Este es otro aspecto que está varias veces planteado. Y también esa amiga que yo les hablaba siempre me dice que Arismendi decía que Engels se pasó explicando durante años que en realidad cuando Marx dijo que la economía era determinante en última instancia, que decía en última instancia. Y Arismendi lo decía y lo planteaba así. Entonces, dice, la ortodoxia, que hacía mención hoy, que invocaba a Marx directamente. Lenin decía que Kautsky albergaba en la cabeza un casillero donde tenía clasificadas todas las citas de Marx, se apartaba de la dialéctica y el materialismo histórico para caer en el determinismo económico. La acción revolucionaria obrera y la función del partido se reducía al juego, todo esto lo dice Arismendi,
Se reducía el juego mecánico del condicionamiento económico. Desaparecía así toda la dialéctica de estructura y superestructura. La lucha de clase dejaba su papel de motor de la historia. El papel del hombre y del partido se volvían casi despreciables, ¿no? Lo dice en francés. Porque otra de las cosas que este libro te invita es a leer otros clásicos de la literatura universal, además de leer a los clásicos del Marcel. Entonces, no, digo, porque acá habla de Shakespeare, de Goethe, están todos mencionados, ¿no? Mencionados y explicados. Llegaba a la aberrante conclusión que por el atraso de las fuerzas productivas, eso lo decía recién Fernando, no podía haber revolución en el mundo colonial, semicolonial, etcétera, etcétera. Lenin devuelve al marxismo su contenido dialéctico, el papel transformador del hombre, el carácter crítico y revolucionario de la teoría, el elevado papel de la política concretada en lucha por la hegemonía de la clase obrera en todas las revoluciones y la combinación de hegemonía y sistemas de alianzas bajo la dirección del partido en la época del imperialismo. Fíjense qué condensación de conceptos en una sola frase. Vaya si esto nos va a dejar dando vueltas la cabeza. Y entonces el leninismo es así, parte en un solo cuerpo orgánico del marxismo. Allí se destaca la firmeza de principios, pero Marx y Lenin no enseñan fórmulas, no preparan recetas ni estatuyen dogmas. Se trata de abarcar la revolución de nuestro tiempo en su variedad infinita. Y dicho esto, porque me fui anotando las páginas que quería señalarles, en este material, en la misma página 25, hay dos temas que aborda Arizmendi varias veces aquí, que es el tema de las vías de la revolución, que eso requiere un taller propio, están aquí varias veces mencionadas, y al mismo tiempo algo que señalaba Marisa, que comparto totalmente, que es cuando dice acá, en verdad, en esta hora de triunfos debemos comprobar ante una realidad que la misma revolución socialista ha promovido, que todavía nuestro trabajo teórico retarda. La teoría siempre, según Lenin, retarda algo de la práctica. Y después él entonces señala varios aspectos en los que él entiende que retarda. Y esos son esos temas que vamos a tener que discutir en los talleres. En la página acá vuelvo sobre el tema del determinismo económico, eso es un tema que me apasiona, dice, parece que un trabajo de esta índole, formas actuales de desarrollo del capitalismo, es el título, parece que un trabajo de esta índole promueve cuestiones no solo acerca de la base económica, sino muy particularmente respecto a todo el campo de las superestructuras, sobre todo cuando en la función del Estado, el carácter actual de su máquina burocrático-militar, así como de los llamados aparatos ideológicos de dominación, hoy responsables de la manipulación alienante de la opinión. Me parece que si tendremos cosas para analizar. Y bueno, y acá hay algo que por suerte a los tres nos pareció relevante, que es en la página 28, la variada explosión protestataria. Cuarto, dice, la crisis histórica del capitalismo, enlazada a la crisis económica, financiera, ecológica, moral, etc., se manifiesta también en las sociedades capitalistas desarrolladas, como una variada explosión protestataria de amplias masas de población. Insurgen los jóvenes, reclaman derechos, movimientos feministas, se perfilan como tendencias los ecologistas. En la literatura y el arte se reflejan y refractan las más complejas negaciones. Como conjunto es una protesta revestida en algunos casos de formas alienadas, pero es un rechazo de las alienaciones del capitalismo imperialista. Y después dice, ¿no? Diferente ocurre en América Latina, pero dice, es evidente que asistimos a un ensanchamiento del campo de fuerzas, todos manejamos, a todos
nos impactó esto, ¿verdad? Lo volvimos a leer, que repudian o se levantan, más o menos confusamente, contra la civilización capitalista, contra su explotación, su hipocresía, el imperio del consumismo y las manipulaciones ideales y políticas. Fíjense, por eso lo decía y vuelvo al inicio, ¿verdad? Esto está escrito en abril de 1983, hace 41 años. Todavía retrasa nuestra elaboración respecto a varios de los temas que Arizmendi nos plantea como desafíos en el año 1983. Por otra parte, quiero ver un poquito. Por otro lado, hay una parte dedicada al tema del marxismo como eje de la cultura contemporánea. Y acá hay una autocrítica implícita, claramente, ¿verdad? Siempre fue peligrosa la reducción sociológica, ajena a Marx, Engels y Lenin, del arte y la literatura. Para darnos respuestas específicas en el campo propiamente de la estética, no basta siquiera la nociología del arte. Siempre fue una vulgarización del marxismo la tentativa de derivar de que el capitalismo está históricamente en decadencia, un juicio estético de decadentes para muy grandes cultores del arte y la literatura. Los viejos comunistas, recordamos que ya Plejano en El arte y la vida social consideraba decadentes a los impresionistas, y sin embargo la historia de la pintura, Arizmendi amaba la pintura, por la duda si alguno no lo sabía, siguió adelante, y grandes renovadores volcaron su empeño en las áreas de la revolución. No es correcto que la revolución socialista y el movimiento proletario deban aparecer como antagonizados con las búsquedas artísticas y literarias. Digo porque estos temas hablamos pocos de ellos, y por eso lo subrayé. Tengo mucho más subrayado, pero como no sé cómo voy, todavía me quedan 10 minutos. Quédense tranquilos. Análisis de nuestra teoría, invitación a la lectura, algunas cuestiones en debate acerca de la filosofía de Marx. Y acá es sumamente importante porque acá está el tema de la concepción del mundo. En 1983, bueno, acá explica este concepto de onda raíz filosófica, por supuesto, enero del 83, ¿no? Fecha importantísima. Y acá está el tema de la tesis 11, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y aquí empieza entonces el tema de Gramsci y todo lo que tiene que ver, bueno, primero que nada, ¿no? Toda la vasta producción intelectual de Marx y Engels tiene siempre un sentido práctico revolucionario. Eso que aquí se decía, hay palabras que tenemos que poder decirlas con tranquilidad, que uno no sabe por qué han dejado de expresarse. Y de verdad que en esta lectura uno encuentra y se siente orgulloso de muchas de las cosas que aquí están expresadas. Entonces dice, Marx y Engels retoman y transforman cualitativamente la dialéctica de Hegel, la enderezan, la ponen sobre los pies, descubren el grano racional tras la corteza mística. Era nuestro mejor instrumento de trabajo y nuestra arma más afilada. Aquí todo el análisis de la dialéctica creo que es un tema sustantivo sobre el que tenemos que trabajar. Y simultáneamente aquí aprovecha, por supuesto, entonces, hay en Gramsci un cierto espacio para el materialismo dialéctico. Y aquí empieza a dar con el verdadero Gramsci y no el Gramsci que de alguna manera han tratado de mostrarnos. Yo tengo muchos más marcados, como ustedes ven,
pero hay un tema del que no quiero dejar de hablar, que es el tema del fascismo. En primer lugar, porque el primer artículo en el que se habla del fascismo, lo decía yo inicialmente, es de 1972. Fragmento de la conferencia realizada en ocasión del 90 aniversario del nacimiento de Jorge Dimitrov, Montevideo, 23 de junio de 1972. Y aquí habla de nosotros. Y cuando digo nosotros, habla de la realidad uruguaya. Habla de la realidad uruguaya de una manera como debemos hablar, como debemos nosotros confrontar, porque aquí en este artículo hay mucha confrontación de ideas, hay lucha ideológica planteada. Dice, Dimitrov fue líder en la defensa de la paz mundial y forjador de la unidad de los pueblos por la democracia y contra el fascismo. Era una figura de excepción en múltiples facetas y nos muestra quién era Dimitrov, que también ha sido poco conocido, y el juicio de Leipzig es realmente una obra maravillosa. Tuve oportunidad de ver a Balmaceda en Cuba representar el juicio de Leipzig. De verdad que esa defensa, no todo lo contrario, lo que se esperaba del ser comunista, de hacerse responsable, eso que muchas veces decimos así nomás, que el más responsable es el más responsable. Sí, yo soy responsable, sí, yo soy el secretario, sí, yo me hago cargo de todo esto. Dice, el fascismo desde luego responde a un carácter de clase, es, cualquiera sea su disfraz, brazo armado del capital financiero y de los círculos más agresivos del capitalismo internacional. Aparece cubierto por la demagogia fascista. Y el fascismo practica el terrorismo como método. Pero aquí, ¿verdad?, en este artículo está planteado, un poquito más adelante, primero que nada, bueno, esa definición que aquí de alguna manera los dos compañeros plantearon. El ascenso del fascismo al poder no es el simple cambio de un gobierno burgués por otro, la sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía por otra, es la dictadura terrorista abierta. Y en este capítulo plantea extraer en este artículo plantea extraer del pasado las lecciones prácticas para el presente, para ese presente. Entonces, aquí explica, sería nefasta toda subestimación del peligro fascista, primer elemento, vuelvo, junio de 1972, por ello, cuidado con las provocaciones. Y entonces, ¿no?, está hablando del incendio del Reichstag y está hablando también de nosotros. Tanto es así que pasa del incendio del Reichstag a hablar de Wilson Ferreira, Carlos Julio Pereira y el ministro Sanguinetti. Digo, ¿no? En dos frases más abajo termina hablando de eso. O sea, como con altura habla de cuál es nuestra táctica, y olvidé decir una cosa sustantiva de estos artículos. En todos se habla del proceso de acumulación de fuerzas. En todos ellos se habla del proceso de acumulación de fuerzas. Luego viene un artículo que es del año 75, pero es de abril del 75, que es el 7º Congreso de la Internacional Comunista y algunos problemas actuales de la Revolución de América Latina. Y aquí vuelve a advertir, explica el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Uruguay, y se hace una serie de preguntas. ¿Esto autoriza a pensar que se modificó el signo de toda la situación continental? ¿Que llegó la tétrica hora del fascismo para América Latina? Se hace esa pregunta en el mes de abril. Y yo sugiero, para cuando se haga el taller, que después de esto se incluya la intervención de Arismendi
en junio de 1975, en la conferencia de los partidos comunistas de América Latina que se desarrolló en La Habana, donde polemiza, como era él, ¿verdad? Y habla, obviamente, de la unión y le plantea a los otros partidos comunistas de América Latina la unión de pueblos y gobiernos para luchar contra el fascismo. Ya no se hace la pregunta. Ya ve cómo va avanzando. Estamos cerquita de la Operación Morgan. O sea, porque acá, como yo decía, está la teoría, está la filosofía y está la práctica. Está el no ser dogmático, el ir analizando y contradiciéndote y respondiéndote preguntas después de preguntas que te hiciste antes y que no tenías certeza en las respuestas. Por lo tanto, a mí me parece que es un material que debe estar, porque inicia una polémica en América Latina. Seguramente aquí adentro nadie se cuestionaba si había fascismo o no había fascismo, pero a nivel internacional esta polémica fue con los soviéticos, esta polémica fue con el Partido Comunista Argentino. Es decir, aquí hubo, ¿por qué? Porque había quien entendía que no había fascismo, que no había las características. Es decir, y para Arizmendi, el tema de la definición de que aquí había fascismo y que simultáneamente había que luchar para que no construyera su base social, porque el tema de la base social era un componente sustantivo. Entonces, si vos veías que ibas caminando ahí, ¿cómo evitabas que se construyera esa base social? Porque efectivamente nunca lograron aquí la construcción de una base social, que la lograron en Chile. Entonces, estos temas nos sirve el analizar esto para pensar hacia el futuro. Y creo que por lo tanto, estos capítulos después, hay otros aspectos acá, una nueva, fíjense, ¿no? El siguiente, que es del 77, ya es una nueva hora en la lucha contra el fascismo. Y después, en el 84 y 85, ¿cómo sacamos las espinas envenenadas del fascismo? ¿No? O sea que este es un tema sobre el que nosotros, me parece que también quizás amerita un taller específico en eso fantástico que nos planteó, es decir, porque es un tema que posiciona que nos posiciona no solamente en la táctica, porque con todo esto, ¿qué decía Arizmendi? Es decir, acá, si tú no definís como fascista esto, ¿cómo lográs esta lucha de todos aquellos que son demócratas para luchar contra el fascismo? Había un tema de definición teórica, había un tema de táctica y un tema de estrategia, porque por ahí, en estos mismos artículos, está planteado el tema de las experiencias de las masas en función de sus reivindicaciones. Tema que vuelve a tomar en el año 85, en la conferencia, cuando plantea que efectivamente nuestro pueblo avanzó en conciencia democrática, no así en conciencia de los cambios necesarios en esta transformación hacia la democracia avanzada de la que nosotros hablamos. Entonces, yo culmino, muy bien, ¿viste? Yo culmino diciendo que efectivamente nosotros tenemos un acervo teórico importantísimo que tenemos que seguir desarrollando. Hay sed de teoría al mismo tiempo de la práctica que estamos desarrollando en forma simultánea. Y hay una frase que dice ahí que me gusta mucho Arizmendi, cuando habla de Gramsci, porque hay todo un orgullo de ser comunista en el planteo que realiza Arizmendi en todos estos textos. Y dice, duro oficio ser comunista. Nada más.